Voy a cambiar. Así estamos. Será por las malas. Será por las malas. Y más allá de la temporada en que estemos, yo cuando miraba este capítulo me parecía que estaba mirando capítulos anteriores, Ujú. ¿no? O sea, viejos capítulos. Y escuchaba porque ayer finalmente Cristalina Georgieva le tiró un salvavidas a Caputo porque evidentemente tiene un problema con la comunicación y cada vez que sale a hablar para tranquilizar los mercados se intranquilizan. Entonces Cristalina Georgieva afirmó que el desembolso inicial, que es tan importante, va a ser de 8.000 millones de dólares que corresponden a un 40% del préstamo del Fondo Monetario, que va a ser en total de 20.000 en tramos. El gobierno está negociando además fondos adicionales por parte del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Confederación Financiera. Yo me quiero detener en esto. En principio, estos fondos adicionales de los préstamos que ingresan por Banco Mundial o Banco Interamericano siempre responden a proyectos presentados. Entonces, para obtener esos fondos tenés que tener proyectos de desarrollo. Acá no vale, no son fondos de libre disponibilidad. Claro. Son fondos que están destinados a un proyecto específico, del cual, para que te completen los fondos, también hay que presentar avances. No te dan toda la plata al mismo tiempo. Aclaro, por si alguien no se enteró, que tampoco sería toda la plata para que para que se mantengan las reservas del Banco Central, que ese sería el objetivo, y que en definitiva es para mantener un tipo de cambio como el que quiere Caputo, por lo menos, y Milei, por lo menos hasta llegar a las elecciones, bueno, o no sabemos, hasta que dure, en función de satisfacer la salida de dólares del Banco Central, que ya trepó a el mes en 1.400 millones de dólares. En el mismo mes del año pasado habían crecido en 2.800 millones de dólares. Hoy tenés una salida de 1.400 millones de dólares. En donde ayer los bancos le pidieron muchos dólares al Banco Central. ¿Cuándo los bancos privados le piden los dólares que son de ellos? Para responder a la salida de depósitos en dólares. Claro. Clara, una consulta con respecto a esto. ¿Le alcanza al Banco Central, digamos, al gobierno, sumando pongámosle que el primer desembolso que le va a dar al fondo es de 8.000 millones como quiere Caputo y como el fondo ahora le dijo que es razonable. O sea que creo yo, todo indicaría que es lo que le van a dar, porque si no el fondo no saldría a decir que es razonable. 8.000 millones, más algo que regateen del BID y del Banco Mundial, más las reservas que hay. ¿Le alcanza para respaldar esto que ellos dicen que es la finalidad de este préstamo? ¿O igualmente las cuentas las matemáticas no ayudan? Yo te pregunto, ¿por cuánto tiempo le alcanza? Porque depende de la velocidad de la salida. Ujú. Y por lo que estamos viendo, hay una aceleración de salida. Por lo tanto, no le alcanza. ¿Y hacia dónde? Pero entonces hasta dónde, a dónde apunta esto, digo, porque si sigue la salida de esta forma, incluso la plata que ingrese desde el fondo, ¿puede mantener igualmente esta sensación de estabilidad, esta inflación en el número en el que está, por lo menos en las mediciones oficiales? ¿Puede sostener no ir hacia una devaluación? O sea, incluso digo, en las cuentas que ellos hacen, no estoy hablando de que las nuestras ya no dan hace rato, estoy hablando en lo que ellos pretenden. No, bajo ningún punto de vista. No se sostiene bajo ningún punto de vista y la respuesta está en que vos tenés una aceleración de los índices de inflación porque ya en marzo aumentó el rubro alimentos, o sea que no venía aumentando, aumentó el rubro alimentos y
y no tenés, y hay un hecho, porque no solo se aceleró la salida, porque los importadores están comprando antes, se están cuidando, o sea, exigen dólares para importar antes. Los exportadores no están liquidando. Cuando los exportadores no liquidan, que digamos restringen la oferta y tenés un aumento de la demanda, la salida se acelera. Y uno dice, y los exportadores son del palo, ¿no? Y los exportadores no están liquidando. Por más que les mantengan el dólar blue y le aseguran, hay que guardarse, yo diría que tienen que callarse la boca, ya nadie les cree, y esto es justamente, bueno, el fondo, Cristalina, las autoridades del fondo sabrán lo que hacen y veremos cómo se desarrolla. Pero vos tenés al mismo tiempo una lucha en el sector financiero que es a cara de perro, porque la lucha es la discusión entre el fondo y el gobierno. Bueno. Porque no es que somos amigos, más o menos. De hecho, la reunión de la oficina política, el board, se prorrogó del 8 de abril para más adelante. O sea, aunque lleguen esos 8.000 millones de dólares, muchachos, no llegan. Claro. Ya. Por el otro lado tenés este número de la pobreza que bajó, entonces están todos recontentos, bajó la pobreza. A ver, cuando se mide pobreza, se utilizan los índices de inflación, ¿no? Y el índice de inflación, y nosotros recordemos, porque la están comparando con diciembre de 2023, ¿no? O sea, en diciembre de 2023, ¿qué pasó? La devaluación. Y vos ahí tuviste un aumento de la pobreza, o un aumento de los precios, que pasó del 12 en noviembre al 25 en diciembre. Y ahí fue que la pobreza se te fue al 50%. Entonces, vos comparás contra eso en un año en que se desaceleró el aumento de precios. Siempre les recuerdo, la inflación no significa que los precios bajen. Que se desacelera la inflación es que baja el ritmo de crecimiento. Entonces, esa desaceleración que se dio en 2024, junto con los aumentos nominales que se dieron en los sectores de más bajos ingresos, que son los que perciben AUH y tarjeta alimentar, hicieron que la pobreza por ingresos baje. Pero aún así, vos tenés 18 millones de personas pobres. Claro. El 60% de los cuales tienen menos de 30 años. Sí, Clara, cuando hacemos estos números y esta estadística, está claro que hablamos de plazos que seguramente sean, o por lo menos la incumbencia de lo que va a tener todo este combo, que tiene plazos mucho más largos que los que tiene este gobierno, sin lugar a dudas, y que obviamente veremos este problema reflejado en por lo menos 5 años de aquí en adelante y muchos más también. Hay algunos elementos que nos parecían muy importantes también tocar en relación a esta cuestión del fondo. Algunos vos lo dejabas en claro, ¿no? ¿Por qué el gobierno tiene la necesidad de salir a hablar tantas voces autorizadas? Me refiero a ministro de Economía, director del Banco Central, presidente de la Nación, ministro de Regulación, vocero presidencial, todos alrededor de algo que nadie puede dar incluso una certeza del hacia dónde va. Y después algunos anuncios de gente por fuera del gobierno que prenden algunas alarmas, ¿no? Estoy hablando específicamente de Melconian y de Cavallo, ¿no? Justamente dos tipos además que particularmente tienen una óptica económica en la cual han sido parte de distintos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es la alarma que prenden ellos para explicar así concretamente? La alarma justamente recae sobre la salida de depósitos de los bancos. Entonces, lo que están diciendo es, o sea, yo aclaro algo, siempre que se hacen los pagos en dólares, se hacen con reservas del Banco Central. Las reservas del Banco Central están integradas por los encajes de los depósitos en dólares. Si aumenta la salida, esos encajes se usan, son parte de las reservas. Claro. Por más que para el
Banco Central sean una deuda que tienen con los bancos. Entonces, lo que están diciendo tanto Cavallo como Melconian, que se aceleró la salida de depósitos o sea, el pedido de dólares de los bancos al Banco Central para los depósitos. Entonces esto obviamente prende una alarma para la población. O sea, salen a hablar Caputo, Milei, Sturzenegger, Bausili, Adorni, ponele que alguien le dé bolilla, y toda la troupe, mientras del otro lado que Melconian y Cavallo, que sabemos que no son kirchneristas y no son populistas, y te ponen cuña hablando de los depósitos en dólares. Cuando hablan de depósitos están hablando concretamente de ahorristas, de caja de ahorro de una persona individual que tiene su caja de ahorro en un banco. Exactamente. Entonces, y cuando habla, la salida de esos depósitos se aceleran. Claro. El otro punto que veíamos como situación, que lo charlábamos también la semana pasada con vos, Clara, es, bueno, ¿hasta cuánto tiempo? ¿No? Es como esta bocanada de aire de salir del fondo del agua, respirar, bueno, ¿hasta cuánto para volver a entrar, ¿no? Porque esta situación decíamos, bueno, entran estos 8.000. Ahora, de estos 8.000 que entrarían, o que por lo menos parte del fondo está planteando que ingresarían en el primer término, tenemos un vencimiento que hay, la mitad de eso ya iría directamente al pago del propio acuerdo con el fondo. Sí. O sea, así como entra, se va a ir, digamos. ¿Cuánto te dura? O sea, yo hago una regla de 3 simple. Sí. A Cabal, a Toto, 45.000 le duraron 3 meses. 8.000, ¿cuánto le duran? Si hay que pagar 4 y además estás diciendo que todos los meses se están vendiendo 1.500, yo hago la cuenta rápida y me quedan también 2 meses, 3 meses con suerte. Con suerte. Ese es el cálculo. Y ese cálculo que hacemos nosotros, o sea, cualquiera en esta sociedad, lo hacen los mercados. Pero no estarían llegando a las elecciones tampoco así. No estarían llegando a las elecciones así tampoco, ¿no? Porque estamos hablando de julio. Bueno, por eso mismo en un momento hasta hablaron de adelantar las elecciones. O sea, realmente es una situación financieramente frágil que la tratan de solucionar por un método financiero. Por otro lado, el acuerdo con el fondo sería por 4 años. O sea, estamos hablando ya de 60.000 millones de pesos que van a vencer en 4 años, donde el gobierno de Milei, esperemos que se vaya y que sea el que sigue, el que va a tener que afrontar los pagos. Nos vamos a hallar en una situación peor de la que nos encontrábamos cuando Guzmán tuvo que ir a renegociar lo que había hecho Caputo antes. Claro. Sí. Entonces, es muy difícil tratar de solucionar los desequilibrios que son los de la economía real, porque vos ahí tenés desembolsos por importaciones y ellos siguen abriendo las importaciones. Claro. Entonces vos tenés apertura, mayor demanda de dólares, mantienen el crawling peg en 1%, la tablita y demás, y para mantener la inflación que no se está manteniendo. Muchachos, están perdiendo en poco tiempo lo que había resultado ser su capital político. Hubo un chiste esta semana que lo hace un personaje imitando a Caputo, que decía, esto no es una devaluación, es solo un ingreso de dólares de parte del Fondo Monetario sobre finas hierbas de recesión. Como para edulcorar esta situación tan preocupante que atravesamos en estos momentos, que lamentablemente además tiene siempre los mismos personajes, que es un poco esto de la lógica de credibilidad, ¿no? Que uno dice, che, pero ¿por qué voy a creer que ahora va a ser distinto si son los mismos? Es el mismo personaje, la misma política y la misma dicotomía.
aumentos de la pobreza y mayor endeudamiento. ¿Qué tal? Clara, la última, para despedirnos después de todo este análisis, hubo algunas voces también de ex integrantes del Fondo para el Hemisferio Sur planteando la planificación concreta y de hecho la ratificación de que el fondo lo que hace es sobredetermina el proceso político de la Argentina, no solamente metiéndose en las elecciones, sino proyectando esto que decías, ¿no? Que quienes se hagan cargo de los últimos desembolsos de un supuesto nuevo programa, o sea, ahora para llegar a las elecciones, estamos diciendo que está complicado esa llegada, y después otro programa más suculento sería, que obviamente va a sobredeterminar el próximo gobierno. Yo eso lo veo como comentario, fue Werner el que lo dijo. Yo lo veo difícil porque eso tiene que contar con la aprobación de todos los países. Y Argentina, con su poca participación, digamos, en derechos especiales de giro, por su tamaño que tiene en el fondo, ya es el deudor más grande que tiene el fondo. Entonces, todo bien, ayuda política para que se mantengan las derechas en el mundo, pero esto se nos está complicando. O sea, no lo veo. Si el fondo nunca prestó plata para que le sea más fácil a un gobierno transitar sus pagos, salvo los que ya sabemos de facilidades extendidas, que es contraprestación de metas. Son comentarios de exfuncionarios, está Werner, está Loser también, que es argentino, estima que está haciendo ese tipo de comentarios que no tienen ni mucho peso político en el fondo. Conocen cómo se mueve el fondo, pero el fondo cambia en la medida que cambian los gobiernos de los países, si bien mantiene su estructura burocrática, y no lo creo posible. O sea, esto va a ser muy duro, y si bien ahora te puede entusiasmar que te bajó el índice de pobreza después que lo aumentaste, con este tipo de programas lo único que se va a lograr es un mayor indicador de pobreza y con eso va a tener que lidiar el gobierno que gane las elecciones cuando, por favor, que el tiempo pase, se termine el mileísmo en el gobierno, ¿no? Como partido, los libertarios pueden seguir llorando por Twitter, no hay ningún problema. Esperemos que así sea y que la realidad de este sueño colectivo se imponga. Querida Clara, te mandamos un fuerte un Muchas gracias por esta columna. Como siempre, le recordamos a la oyentada que la van a poder revivir en Trinchera TV. Sí, la compartimos. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengamos mañana un recuerdo importante para todos los veteranos de la Guerra de Malvinas, para los que quedaron allí, y para decir que ese finalmente quiso ser la resucitación de la dictadura y fue el final. Tal cual. Gracias, Clara. Clara. Fuerte abrazo. Pasaba la querida Clara Rosu con su columna, en este caso hablando del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algunas metas y algunos elementos que venimos hablando de esta compleja situación político-económica de la Argentina, que bueno, no somos muy auspiciosos.